Ella es Ángela, yo soy Nerea, soy su madre, ella es mi... Eso es lo que nos une principalmente. Claro. No se puede No, desvincular. no. Aunque a veces Claro. choquemos, oye, al final siempre acabamos juntas. Yo creo que la personalidad, porque la tenemos tan igual, que siempre buscamos en plan momentos para estar juntas porque nos complementamos, pero luego también a veces eso nos separa. El Pero humor, bueno, el humor. El humor. Negro, Negro, negro. Negro, negro. La Sí. familia, Ja, porque somos muy familiares las dos. performances. Coincidimos mucho en valores, o sea, las cosas que... los pilares de la vida, la familia, los amigos, la lealtad, todo eso, no hace falta ni que lo hablemos, más o menos siempre vamos en esa dirección. Y luego el humor, el día a día, que nos buscamos, en los momentos que coincidimos, nos buscamos para el cachondeo. Sí, es verdad. No tenemos un día de chicas establecido como tal, pero sí que siempre, siempre buscamos en algún momento de estar juntas, de escaparnos, en vacaciones sobre todo, pues nos escapamos un poquillo, tal, para estar juntas y eso, Sí. siempre. Pero no tenemos un día de la semana de vamos juntas. Pero es que en pequeños momentos buscamos estar las dos. Sí. Es que en general somos muy piña los 5, entonces no Sí. hay, normalmente vamos todos a todo. Y entonces de todos a todo sí que intentamos buscar un momento para escaparnos. Yo Muchísimo. me parto de la risa porque veo en ella lo que yo fui. Entonces es que ya adivino por dónde va a ir porque es que hasta lo siento. Ya sé lo que va a pasar porque por ahí pasé, evidentemente. Yo veo en ella lo que soy ahora, porque muchas cosas me ha enseñado ella y soy igual, y lo que seré. O sea, me gustaría formar una familia y ser madre como ella ha sido, y como la ha formado ella. Pues eso. Aún me hace llorar. ¿Admiras a tu madre? Sí. Pues no con más Yo creo que es la fuerza que tiene. O sea, ella ha pasado muchas cosas y aún así, para mí es la más viva de mi familia. O sea, con la que más me río, la que más está con sus amigas. Tal. A pesar de todo, siempre tiene una sonrisa. Eso es lo que más me gusta. Y llora. Qué bien. Es que nunca nos hemos dicho nada, nunca. Y esta ha sido la ocasión, yo creo. Sobre todo es la capacidad que tiene para sobreponerse a la adversidad. Es muy generosa, siempre empatiza muchísimo con todo el mundo y se da. Sobre todo Ángela se da a raudales. Y en los momentos que crees que se va a derrumbar, no me digas cómo, pero se sostiene ella sola. Y saca la cabeza, pero además muy bien sacada, que parece que es un terremoto, pero en ese momento mantiene la calma y sale. Eso es difícil. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Ah, ya sé una. Yo me considero a veces bastante vaga y ella siempre está moviéndose, siempre haciendo cosas. Y eso es lo que muchas veces me critica ella, de no haces nada en casa o lo que sea. Y ella siempre está arriba, para abajo, me voy para allá, ¿no? Sí. Que si deporte, que si no sé qué, que si me voy a... Y a mí eso me cuesta, a veces. Y de mamá, me agotas. Es que me agota. Para un poquito. Pero yo creo que eso también va con la edad. O sea, cuando eres adolescente eres vaguete. Pero ella en su interior no es vaga. O sea, su cabeza va a 200.000, siempre taca, taca, taca. Lo que pasa es que como adolescente que es perra, claro, porque se deja, porque sabe que va a haber alguien que se lo haga o que... Pero no, luego ella por ejemplo, cuando yo no estoy, madre mía, o sea, es como un sargento en casa. A su padre lo lleva así. Sí, o sea que ella será. O sea que ahora, claro. Eso es difícil, ¿eh? Yo creo que sería... unión, creo, porque ella es una persona que a toda la gente que tiene a su alrededor la intenta unir y la hace suya, ¿sabes? Su familia es suya y siempre es la que
como la madre cogollo, por así decirlo, ¿sabes? Siempre intenta unir a todos. También por separado se dedica a cada uno, a sus amigas también. Es como que tiene tiempo para todo y además siempre la gente que la tiene para siempre, ¿sabes? Porque es muy leal y siempre los intenta unir. Eso. Es que para mí Ángela es luz, o sea, allá donde va es luz. Porque es verdad. Que vaya yo rayo. No, sí, sí. Y luz significa lo que significa, o sea, sí. Lo que he dicho un poco antes es la fortaleza. O sea, yo en los momentos que lo he pasado mal, siempre he ido a mi madre porque sé que ella me va a dar las fuerzas que necesito para... O sea, aunque ella se cree que, lo que ha dicho antes, que lo saco yo sola o que sé afrontar las cosas, en verdad tiene mucho papel ahí mi madre. Porque siempre que me pasa algo, al final, la primera a la que voy, ni a mi mejor amiga, es a mi madre porque sé que me va a dar un buen consejo. Y sé que me gusta actuar como actuaría ella, entonces, eso. Esto es difícil. A mí ella, nosotros hemos tenido muchos años difíciles de adolescencia, ¿no? De llevarnos muy mal, pero mal. Mal. Y ella ha tenido la generosidad y la bondad suficiente para, detrás de eso, saber sacar el valor real de una relación madre-hijo, porque ella al final, por generosidad, se abrió y es Ángela de verdad, o sea, el conflicto pasó, aunque ella sigue siendo rebelde, pero ha aprendido a ver lo que hay realmente detrás. O sea, ella ha dejado su orgullo aparte por los valores de la familia, por el bienestar mío, por el bienestar de todos, pese a que ella sigue siendo arriba España, ¿eh? O sea, que detrás de la tormenta viene la calma, y la calma, para mí, la trajo ella, con su reflexión. Sí. Y el primer paso de ella. Para mí el logro es lo que nosotros Mantener llamamos la familia. la piña, que la llevamos Y mira, todos llevamos aquí, la pulsera. de la piña, que no es fácil, o sea, No es fácil. no es fácil. Y a pesar de todo, siempre... Sí, y además todos quieren piña, o sea, no es que digas es una piña impuesta porque los padres somos un coñazo, vamos, yo creo que es así. O sea, al final hemos conseguido que la piña nos mole a todos y que aunque cada uno tenga su vida normal, siempre buscamos piña, ¿no? Y nos solemos reír en verano porque hacemos veranos intensos, de estos que nos reímos del humor negro, ese de no nos podemos ni soportar ya. Amanece y uno se va para allá, el otro para allá, el otro... Una andando 20 kilómetros por la playa para irse. Pero luego de repente llega un día que, ¿verdad? Ya está la piña llegó y ya nos da pena hasta volver. A mí una cosa que me da mucha atención y que a veces no valoro porque muchas veces llego tarde o lo que sea, es que siempre en mi familia cenamos 9:30, siempre, y además toda mi familia, toda junta, ¿sabes? Entonces hay veces que llego tarde, que me riñen, pero en verdad luego a veces pienso y digo, es que me riñen porque es en verdad el único momento entre semana del día que tenemos para estar juntos, ¿sabes? Y eso sí que me llama la atención a veces.